Buenos días, amigas de Educación Bíblica, ¿cómo están? Hoy tenemos un día jueves bastante lluvioso, muy tormentoso diría, muy lindo para estar en casa, ¿no? Pero bueno, vamos a abrir la palabra en este día y deseo compartirles algo que fue de bendición para mí, ¿no? En cuanto a la esperanza que tenemos en el Señor Jesucristo, sus hijas. Y quiero compartirles en este tiempo tan difícil que pasamos o que hemos pasado quizás en cuanto a este tema del COVID y en cuanto a diferentes circunstancias, la esperanza que tenemos en la palabra, ¿no? Y vamos a compartir brevemente en cuanto a la venida del Señor, muy breve, no la venida del Señor a poner sus pies en la tierra, sino cuando venga a buscar a su iglesia, el arrebatamiento. Y para ello vamos a leer sin más 1 Tesalonicenses 4:13, que es un texto muy conocido y que dice así. 1 Tesalonicenses 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras, ¿no? Qué hermosa esperanza, ¿no? El arrebatamiento. Esa esperanza es lo que anhelamos, lo que estamos esperando sus hijas mientras estamos acá en la tierra. No sabemos cuándo va a suceder. Acá está hablando, dice el título de este párrafo en la versión 1960, la venida del Señor. Pero la venida del Señor a buscar a su iglesia. A su iglesia. ¿Y cuál es la iglesia? No es una denominación, no es una iglesia ni de distintas localidades, ni distintas denominaciones, sino viene a buscar a su iglesia. Y la iglesia bíblica es aquella que está compuesta por todos aquellos cristianos que recibieron al Señor Jesucristo en su corazón. Aquellos que un día depositaron su fe en el Señor Jesucristo para salvación, única y solamente en el Señor Jesucristo. Y el Señor conoce a su iglesia. A veces nosotras las cristianas tenemos la plena certeza, ¿no?, de a quién creemos, de los cambios que Dios hizo en nuestras vidas, de dónde está depositada nuestra fe. Pero el Señor es el que ve nuestro corazón y Él sabe quiénes forman parte de la iglesia universal del Señor Jesucristo, que no es la iglesia de la palomita, que tiene una denominación acá en la tierra, sino es la iglesia que Él formó con su propia sangre, ¿no? Y el Señor sabe quiénes son. A esos hermanos va a venir a buscar en el arrebatamiento. Allí estaremos ascendiendo, si todavía estamos sobre esta tierra, a encontrarnos con el Señor en las nubes, en el aire. Qué maravilla, ¿no? A veces nuestra mente no puede llegar a comprender la dimensión y la magnitud y los detalles de ese acontecimiento que es tan real como esta lluvia que tenemos hoy acá en Quilmes. Y quería demostrarle, dice, alentémonos unos a otros, les decía Pablo a los tesalonicenses con estas palabras, para que no seamos como los que no tienen esperanza, ¿no? Y a veces perdemos familiares, perdemos amigos, y que son del Señor, y tenemos esa esperanza. Qué hermoso tener la esperanza de que nos vamos a encontrar nuevamente. Pero miren qué va a pasar, dice, pero no todos vamos a encontrarnos con nuestros seres queridos, solamente aquellos que creyeron en el Señor Jesucristo. Y como les decía anteriormente, yo no puedo decir tal o cual,
Nosotros podemos ver quizás cómo habla, dónde tiene depositada su fe, pero eso le compete solamente al Señor. Él ve el corazón, quienes realmente creyeron en el Señor Jesucristo, ¿no? Y al final del versículo 14 dice, con Jesús a los que durmieron en Él. Y me recuerda a Efesios, cuando hablaba de todos los beneficios que tenemos en Cristo, que nos hizo herederas, que nos adoptó como sus hijas, que nos hizo partícipes de su naturaleza divina también, que eso lo dice en Pedro, que también en Él tenemos una herencia, tenemos bendiciones espirituales. Y una de esas bendiciones espirituales es estar en Cristo con Él cuando venga a buscar a su iglesia, aquellos que Él ganó por su propia sangre, ¿no? Y después continúa acá, habla de que van a resucitar los que durmieron en Cristo. Esa es una realidad. Vamos a ir a 1 Corintios 15, 51. Así leemos un poquito en cuanto a este tema. 2 versículos. 15:51 dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Dice no todos dormiremos, porque cuando la Biblia habla de dormir, es la muerte. O sea, no estamos muertos, estamos dormidos, esperando que estos sucesos acontezcan para estar definitivamente en su presencia, ¿no? Si bien un cristiano cuando muere ya directamente va a su presencia, pero acá está hablando del cuerpo físico, del cuerpo terrenal, no de su alma, ¿no? Porque su alma va directo a la presencia del Señor, aquellos que tienen al Señor Jesucristo en su corazón. Dice, el cuerpo está dormido, entonces, pero todos seremos transformados. Nuestro cuerpo, cuando el Señor venga, va a ser transformado, dice, en un momento, así, en un abrir y cerrar de ojos. Nosotros abrimos y cerramos los ojos y es un segundo. Va a ser todo tan rápido y está en el poder de su autoridad, que va a ser así, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Este cuerpo corruptible, este cuerpo lleno de pecado, de contaminación, va a ser transformado en incorruptible. Vamos a ser transformados y nos va a dar un cuerpo nuevo. ¡Qué maravilla! Nuestro cuerpo, que carga sobre sí muchas veces muchas cosas, muchas enfermedades, va a ser transformado, va a ser perfecto a su imagen. Porque es necesario, dice el versículo 53 de 1 Corintios 15, que esto corruptible, se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? La muerte representa el pecado representa la muerte espiritual, separados de Dios por la eternidad. Pero aquellas que creímos en el Señor Jesucristo, este cuerpo mortal incorruptible va a ser transformado. Ya está redimido. Mientras estamos en esta tierra, el Señor nos redimió, pagó el precio de nuestros pecados en la cruz. Y si creímos y le recibimos como nuestro Salvador personal y reconocimos nuestra naturaleza de pecado, Él nos ha regalado la vida eterna. Esa esperanza de que cuando Él venga a arrebatar a su iglesia, si estamos todavía sobre esta tierra, vamos a ser arrebatados y vamos a ir a encontrarnos con Él en el aire. Y si ya dormimos, si ya partimos de esta tierra, nuestro cuerpo va a ser resucitado y transformado en incorruptible, sin pecado, perfecto, sin manchas, santos, para estar por la eternidad con Él. Qué hermoso, ¿no? Qué hermosa esperanza que tenemos sus hijas, con las cuales debemos animarnos, como decía Pablo en Tesalonicenses, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Si estamos en este mundo
de tránsito, como decimos, pero qué hermosa esperanza de que Dios nos haya permitido conocer la verdad de su palabra, que seamos agradecidas de semejante misericordia y no tenemos a veces no nos damos la idea de la dimensión del amor de Dios a través de esto. En un abrir y cerrar de ojo va a transformar nuestros cuerpos pecaminosos, inmundos, sucios, donde nuestras obras son como trapos de inmundicia, en algo incorruptible, en algo sin pecado, santos, sin mancha, una santidad definitiva, una santidad completa cuando estemos en su presencia, santos, sin mancha, porque nuestros cuerpos, así como estábamos incorruptibles, no podemos presentarnos delante de Él, porque dice que nada inmundo va a estar en su presencia, pero por su amor, por su gracia, por su misericordia a través del Señor Jesucristo, tenemos la posibilidad y tenemos sus hijas la plena certeza de que vamos a estar con Él por la eternidad. Qué hermosa esperanza, y quiero compartirle a ustedes, oyentes de esta página, amigas que nunca consideraron esta gran verdad. Es una realidad, es una verdad que va a suceder, tal cual la lluvia que tenemos hoy, como les decía anteriormente. En un abrir y cerrar de ojo, el Señor va a venir a buscar a su iglesia, que no es una denominación, sino la forman aquellos que tienen al Señor Jesús en su corazón. Y Él sabe en quién tenemos depositada nuestra fe, en quién creemos y a quién hemos recibido o a quién vamos en dependencia, si tenemos una relación personal con Él, ¿no? Y te animo a que si nunca creíste en Jesucristo, que busques la verdad a través de la Biblia. Busca, indaga, investiga, pregunta, pedile a Dios sabiduría y recibe al Señor Jesucristo en tu corazón. El Señor te convence de pecado, de justicia y de juicio. Y Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Si no tenemos a Jesús en nuestro corazón, cuando el Señor venga, como dicen Tesalonicenses, en el sonar de la trompeta, a buscar a su iglesia, si estás acá, te vas a quedar. Y va a ser algo tan fantástico que muchos no lo van a entender, porque quizás estás en esta tierra y estás conversando con un cristiano, con una persona que creyó en Cristo, y va a desaparecer en el momento, y no vas a saber qué le pasó. Y allí, cuando ya venga el arrebatamiento de la iglesia, se terminó la época de gracia. Ahora, después la salvación va a ser posible, pero va a costar muchísimo. Vas a tener que pagar con tu vida por esa salvación tan grande que hoy es un regalo. Por eso te animo a que creas en el Señor Jesucristo ahora, que estamos en esta dispensación de la gracia, como tu único y suficiente Salvador, reconociendo primeramente que sos pecadora delante de Él, reconociendo que por tus propios medios no podés llegar a Dios, y solamente decirle así, Señor Jesús, reconozco que soy pecadora y te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Así es el amor de Dios, y el perdón de Dios es tan simple y es tan sencillo, y Dios ve tu corazón si esa oración fue real y genuina. A Él no lo podemos engañar. Y así como va a ser el arrebatamiento y la transformación de nuestros cuerpos en un abrir y cerrar de ojo, el Señor también puede regalarte la salvación. Solamente tienes que creer. Oremos. Señor, gracias. Gracias por esta bendita esperanza para tus hijas y tus hijos, de que un día vendrás a buscar a tu iglesia, de que un día aquellos que ya duermen, sus cuerpos van a ser transformados. Gracias porque sabemos que tu palabra es verdad y sabemos que nada de lo que está escrito va a dejar de suceder. Todo se cumple y tu palabra es la verdad absoluta. Gracias por todo, y te pido por aquellas oyentes de esta página que aún no tuvieron un encuentro y no recibieron al Señor Jesús en su corazón. En el nombre de Jesús, mi Salvador. Amén. Bueno, amigas y oyentes de esta página, que tengan una excelente jornada y nos veremos, si el Señor lo permite, en el próximo encuentro. Muy buenos días. Chau, chau.